Tabú, discurso y posverdad, el regreso triunfal de la nueva sofística. ¿Cómo nace un tabú? Sir James George Frazer. Iniciemos esta reflexión colocándonos en el plano de la antropología religiosa y acudamos a uno de sus más grandes exponentes, Sir James George Frazer, el cual, pese al paso de los años, sigue siendo vigente en muchos de sus postulados teóricos, de los cuales sobresalen sus propuestas alrededor de los objetos y palabras tabú. Observa Frazer, para lo que en su tiempo se denominaba como sociedades primitivas, que en estas hay ciertas reglas de pureza ceremonial compartidas y aplicables tanto a reyes divinos como jefes y sacerdotes. Lo mismo para homicidas, enlutados, parturientas, púberes, cazadores, pescadores, etc. A pesar de encontrarse en las antípodas sociales, ambos grupos están sometidos, en esencia, al estamento de los impuros. Para Frazer, el concepto de santidad con el cual muchos de los miembros de las clases gobernantes, es decir, reyes y sacerdotes, y el concepto de impureza, con el cual se designan a las clases sociales más bajas en muchas sociedades, no son distintos entre sí, pues ambos tienen un común denominador. Poseen un carácter esencialmente peligroso, a saber, se encuentran en peligro constante y ponen en peligro a quienes se acercan a ellos sin las precauciones necesarias. Este carácter de peligrosidad se entiende en el ámbito de la metafísica. El peligro es espiritual, por ello la necesidad de segregar a ambos grupos del resto de la sociedad. Es necesario que este peligro espiritual no se propague, como enfermedad, al resto de los individuos instalados en el espacio de lo profano. De esta forma, para Frazer, tenemos la explicación fundamental del por qué existen personas y objetos tabuados. Y lo que es cierto para ambos, es cierto para las palabras que de estos individuos provienen. Los discursos, las oraciones, las fórmulas mágicas, los sortilegios, hechizos, maldiciones, bendiciones, etc., comparten por simpatía el mismo poder mágico espiritual. Y por ello, la palabra también debe de ser tabuada. Personas, objetos y palabras son de esta manera entidades reguladas socialmente. El orden del discurso o el tabú hacia la palabra hecha discurso. De Frazer pasemos a uno de los filósofos más prolíficos e influyentes del siglo XX, Michel Foucault, y situémonos en uno de sus textos más breves, elocuentes y contundentes, El orden del discurso. Hay un peligro, dice Foucault, en que se permita la reproducción indefinida de los discursos, es decir, de la proliferación de cualquier entidad capaz de decir algo sobre cualquier cosa. Personas. Toda sociedad, históricamente hablando, ha controlado la producción, selección, reproducción y redistribución de los discursos mediante ciertos procedimientos, cuyo objetivo es desestimar su poder y peligro, es decir, controlar las ideas de las que tales discursos son portadores. La proliferación indefinida de los discursos es aleatoriedad del mismo. Hay una necesidad social de dominar este azar y eludir sus materializaciones, las potenciales acciones concretas que estas ideas puedan desatar. Para evitar este peligro, las sociedades actuales acuden a ciertos procesos sociales de exclusión y que, como en el caso de Frazer, se sitúan en el lugar de la prohibición, del tabú. 1. Tabú del objeto o la prohibición de decir o nombrar al objeto. 2. Ritual de la circunstancia.
Y 3. Derecho exclusivo o privilegio del sujeto que habla. Es decir, solo ciertos individuos tienen el derecho de hablar y ser escuchados. Cabe destacar que este derecho no es necesariamente un criterio epistemológico. De hecho, Foucault en este sentido no discute la pertinencia o prohibición de los discursos en torno a su contenido epistemológico, sino que hace descansar la aplicación de los tabúes discursivos a condiciones contextuales de índole ideológica, relacionadas directamente con el ejercicio del poder. La exclusión y sus procedimientos muestran una relación entre el deseo manifiesto y el deseo encubierto, como si éste fuese una moneda de dos caras. Pero desear es un verbo transitivo, siempre se desea algo. Hay un objeto del deseo, el cual es, al mismo tiempo, objeto de poder. De la misma forma en que hay procedimientos de exclusión, Foucault postula la existencia de regiones de exclusión, tales como la sexualidad, la política y la oposición, razón, locura. Procedimientos y regiones de exclusión, el tabú de los objetos, las personas y sus discursos, cuyo fin es motivado por un principio de carencia, que es al mismo tiempo un principio de motivación para la búsqueda del ejercicio del poder. Todo ello es perfectamente observable en el papel que las instituciones sociales tienen como reguladoras discursivas sociales, es decir, como operadores del poder mediante la coacción y la violencia. Su fin es el establecimiento de una verdad discursiva que se despliega en 3 puntos. Número 1. Lo que es el discurso. Las sociedades, mediante las instituciones, definen qué es y qué no es un discurso. Recordemos, un discurso es el conjunto de ideas que un individuo posee y que están sometidas a distintos mecanismos de prohibición y permisión social. Número 2. Lo que hace el discurso. Las sociedades, mediante las instituciones, analizan y definen los mecanismos retóricos que sugieren, impelen o invitan directa o indirectamente a los sujetos a ejercer cierto tipo de acciones como consecuencia natural de la exposición de cierto tipo de ideas. Y número 3. Lo que dice el discurso. El discurso es el conjunto de una serie de argumentos entrelazados entre sí que articula contenido de índole epistemológica e ideológica. Bien presentado, un discurso es eficiente en la medida en que puede hacer aparecer verdades como falsedades y viceversa. Es el peligro que Platón veía en la retórica a través de la figura de los sofistas, y que el medioevo supo también aplicar a propósito de la relación entre retórica y teología. El resultado de todo esto es lo que Foucault llama la voluntad de verdad, un sistema institucional de exclusión y prácticas que se conforma como sancionador y legitimador, capaz de ejercer el poder, es decir, el orden del discurso. La sospecha institucional, la verdad puesta en duda. Si mi lectura de Foucault es correcta, hay 2 argumentos clave en su exposición sobre el orden del discurso. 1. El discurso ha sido y es controlado por las instituciones sociales, instituciones históricas y modernas creadas desde el Estado y desde un modo de producción específico. Y 2. Este discurso es un ejercicio retórico de verosimilitud, no de verdad en términos epistemológicos, cuya credibilidad descansa en otros discursos, es decir, en una intrincada red de intertextualidades. Para Foucault, los discursos son siempre sospechosos de no decir la verdad, o por lo menos sospechosos de que esa verdad provenga siempre desde los sitios donde el poder se ejerce. El tema de la verdad construida a partir de contenidos cognitivos científicos,
contrastables, comprobables y objetivos, queda relegado así a un segundo término, pues la verdad científica ha quedado supeditada a una posverdad o verdad discursiva, quedando así a merced de una relatividad retórico-discursiva, al dudarse a su vez de los discursos que la configura, dadas las coacciones y tabúes que la rodean, y que se erigen como único criterio de verdad. En el primer punto se presupone la unidireccionalidad dada por el principio del poder ejercido desde las instituciones. El discurso institucional es siempre, por su naturaleza misma, sospechoso de no decir verdad o por lo menos de no decir siempre toda la verdad. La verdad es un discurso político siempre sospechoso, una verdad retórica que busca prolongar el ejercicio del poder del Estado, desestimando otro tipo de discursos, individuales, sociales, de grupos minoritarios o políticamente contrarios. Esta unidireccionalidad es puesta en duda por la antropología, la historia y la sociología. En efecto, ya desde los estudios de Mikhail Bakhtin sobre el dialogismo textual y las ideas propuestas por Thomas Samuel Kuhn acerca de cómo se conforman y compiten entre sí los paradigmas científicos, sabemos que en un mundo donde proliferan los discursos, el orden del discurso no es omnipotente y los discursos son capaces de escapar a su control. Los discursos están en constante competencia dialógico-paradigmática en su búsqueda de hacerse con el poder político-ideológico, y sería de una ingenuidad tremenda pensar que solo las instituciones y el Estado persiguen el mantenimiento indefinido del poder. En este sentido, el poder es indistinto de ideologías, pues todas buscan ejercerlo. Desde esta perspectiva, lo que encontramos son grupos cuyas ideas persiguen un mismo fin, independientemente del lugar político en el que se encuentren, mayoría o minoría, izquierda, centro, derecha. La obtención del poder y su ejercicio efectivo transformado en un plan de acción política concreto. El proyecto intelectual de Foucault se revela así como un arma de doble filo, si no se le aborda con cuidado. Si bien es cierto que tal vez Foucault pensaba en la crítica al poder ejercido desde las instituciones estatales y con ello reflexionar sobre las categorías sociales, culturales e ideológicas que se nos han impuesto a propósito de la modernidad como hija de la Ilustración, también es cierto que este argumento es el germen de la pregunta: ¿solo los grupos ligados al ejercicio del poder estatal son los únicos interesados en implementar un modelo determinado de sociedad basado en ciertos valores comunes? Y la respuesta es no. Todo grupo que busca en el plano político, mediante diversos medios que van desde la pronunciación pública hasta las acciones violentas directas, el reconocimiento de su verdad discursiva, actúa en el marco mismo de la búsqueda y el ejercicio del poder. Todo grupo político busca, independientemente de que su causa sea justa o no, que su causa sea vista con benevolencia, simpatía o adhesión por parte de la sociedad civil o no. La posverdad, la retórica sofista en el siglo XXI. Si algo ha mostrado el ejercicio del poder, es que permite distinguir a sus poseedores de los desposeídos. Distingue a quienes tienen el acceso a él de quienes lo tienen prohibido o denegado. Esto permite entender a la sociedad en un esquema por demás simplista, como dividida entre poderosos y no poderosos, con independencia de si los grupos son o no minoritarios. El poder puede ser ejercido por un grupo minoritario sobre un grupo mayoritario. Es la idea de una oligarquía, contrario a la de democracia. Una de las vías más comunes para controlar los discursos es tabuarlos. En nuestras sociedades contemporáneas, un mecanismo muy ocurrido es el tabú moral,
ético y emocional que se impone a la concepción de los discursos sobre las palabras y las cosas. El discurso se califica entonces de acuerdo a su pertinencia políticamente correcta o no. Los discursos que no se ajustan a esta medida son inmediatamente coaccionados, sancionados, prohibidos bajo el argumento común de que son racistas, fascistas, elitistas o fóbicos. La novedad de nuestros tiempos radica en que este ejercicio de sanción no emana siempre del Estado, es la misma sociedad, a través de las redes sociales, la encargada de ejercer estos mecanismos de prohibición y aún más. No es solo la sociedad sancionando a la misma sociedad, es la sociedad sancionando al Estado mismo mediante el poder de una retórica que se revela por demás como una sofística posmoderna. La novedad de la democratización del ejercicio de la voluntad de poder es que no todos los discursos se basan en verdades epistemológicas, pues como vimos, el recubrimiento dado por la teoría de la sospecha ha desplazado cualquier verdad científica, contrastable o demostrable, al lugar de la opinión, de la doxa, de la relatividad donde la verdad se erige a partir de lo que la mayoría decide. La pena por infringir esta doxa social es el enjuiciamiento y el linchamiento masivo a través de las palabras, vía las redes sociales, las cuales proliferan en adjetivos calificativos, rondando siempre una idea en común: intolerancia y fascismo. La democratización de la opinión no nos acerca necesariamente a la verdad. Este es el precio que se tiene que pagar cuando el discurso, vacío de toda su esencia epistemológica, se convierte en un instrumento del poder a través de la retórica de lo políticamente correcto. El discurso se convierte en la predominancia de la forma lingüística, que no es ni siquiera la discusión seria del semantismo, la etimología o el análisis sintáctico. Su discusión se sitúa en otro nivel, el de la política de lo correcto, en el debate retórico sofista, donde cualquier palabra o argumento encuentra la semilla de su contrario, y en donde la verdad aparece como un mero ejercicio de habilidad discursiva. Si Platón pudiese atestiguar este panorama, se regocijaría de poder echarle en cara a Aristóteles la falacia de su defensa de una retórica al servicio de la virtud, y vería estupefacto el dogmatismo al que han llegado muchas posiciones alrededor de ciertos temas controversiales. No es que sea mala una sociedad polifónica, lo que no parece del todo bueno es la poca claridad sobre las reglas en las que se habrá de poner en acción los juegos discursivos. Si de por sí es polémica la posición derridiana de reducir todo a juegos de lenguaje, es más peligroso hacerlo en un contexto social carente de cualquier principio rector. Es aquí cuando viene la crítica. Postular un sistema de reglas es, de nuevo, caer en el fascismo y el autoritarismo del orden del discurso, pues ¿cómo designar a las personas o instituciones perfectamente capaces de emitir juicios certeros sobre tal tema? Y sin embargo, uno no puede dejar de preguntarse, ¿qué acaso este orden no se ejerce actualmente en la palestra política y las redes sociales mediante la sanción, prohibición, coacción y acción de aquellos grupos que consideran que sus discursos han sido atacados por otros grupos, tachándolos de fascismo ideológico? ¿Es que acaso el ejercicio de la censura depende del lugar político desde donde ésta se ejerce? ¿La censura deja de serlo cuando se habla de causas justas? Pero si todo ha quedado reducido a un juego retórico de discursos, ¿cómo saber qué discurso es verdadero y cuál es verosímil? Nos encontramos en lo que muchos han denominado la posverdad, época donde la mentira emotiva provocada por la distorsión deliberada entre una realidad constituida de hechos objetivos
ha perdido fuerza a costa de la apelación a las emociones y las creencias personales. El fin es el mismo: crear y modelar a la opinión pública para influir en las actitudes sociales. Los hechos fácticos son ignorados en debates centrados en las emociones desconectadas de toda realidad. El ideal retórico de que la apariencia de verdad es más importante que la verdad en sí ha encontrado en nuestros tiempos una realización indiscutible. La posverdad es un gran edificio sofista que se erige sobre lo políticamente correcto, que oculta, usando al propio Foucault, su propaganda política, sus eufemismos, es decir, el lenguaje inclusivo y las maneras correctas de decir algo sin afirmarlo. En las relaciones públicas, todo con el fin de manipular y hacer propaganda política.